Bien, estamos de vuelta, escenario social. Seguimos con el análisis. Algo de lo que vimos en el primer bloque tiene que ver un poco con lo que desde el Ejecutivo, ¿cierto?, se ha dicho con respecto a la pandemia. Y es interesante, ¿cierto?, también poder hablar respecto de lo que está ocurriendo no solamente en Chile, sino que evidentemente la preocupación más relevante es lo que está ocurriendo en nuestra región. Fíjense que a nivel mundial, según las cifras, evidentemente a la fecha en la que nosotros estamos generando el programa, tenemos 2 millones de casos confirmados, ¿ya? Estados Unidos tiene 644.000 casos, ¿ya? Y 28.000 fallecidos. China, para hacer la diferencia, punto de origen, ¿cierto?, de esta crisis, tiene 82.000 confirmados y 3.000 fallecidos. Entonces, no deja de ser relevante este análisis, porque una de las medidas que adoptó el presidente Trump dice relación con limitar los recursos para la Organización Mundial de la Salud, criticando principalmente cuál ha sido la gestión que ha tenido esta organización. Chile tiene 8.000 casos confirmados y 94 fallecidos a la fecha. Nosotros en Punta Arenas entiendo que llevamos 6 fallecidos, corríjanme ustedes, muchachos, después hay 444 coronavirus confirmados. Esa es un poco la secuencia de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Haciendo un análisis deductivo, esto es desde lo general a lo particular, para llegar evidentemente a nuestra región. Algo en el programa pasado también conversábamos respecto de la irresponsabilidad, ¿cierto?, y de la inconsciencia de la gente. Decíamos en ese momento que estábamos en el 5º lugar, ¿cierto?, con respecto a la tasa de incidencia. Y eso ya lo analizamos la semana pasada. Y fíjense lo que está ocurriendo hoy. Salimos en uno de los programas, en uno de los informativos centrales del país, ¿cierto?, como Punta Arenas, la Italia de Chile. Entonces eso no deja de ser preocupante, porque efectivamente, aun cuando los medios de circulación regional dicen de que se tiende un poco a aplanar la curva, yo no sé qué tan cierto es eso, en circunstancias de que todos los días crece el número de permisos que se solicita para poder circular, en circunstancias que Punta Arenas está con cuarentena total. Cedo la palabra entonces, como siempre, a Cristian, y después voy contigo, Alfredo. Ya, gracias. O sea, mira, yo no sé, no soy experto en materia de salud, pero yo creo que es muy poco tiempo como para hablar de que estamos aplanando la curva. La estadística necesita un cierto tiempo, una cierta cantidad de datos para que uno pueda hablar de eso. Pero efectivamente hay un comportamiento un poco irresponsable de gran parte de la ciudadanía. Vimos algunos casos de gente detenida, por ejemplo, en Santiago, que está con coronavirus detectado, diagnosticado, que dice estar en cuarentena en la casa, sin embargo andaba paseando en la calle. Y además sin ningún tipo de protección. Entonces hay un tema cultural, claro, por una parte, pero por otra parte también hay una cierta exceso de presión o de falta de información para un adecuado manejo de la crisis, porque con estos avisos de cuarentena se genera el natural temor en la población de quedar desabastecimiento. Entonces faltan también los llamados prudentes de la autoridad y de los gremios para dar tranquilidad a la ciudadanía en el sentido de que esta cuestión va a estar ordenada, de que no va a ocurrir nada en tal sentido y de que efectivamente vamos a tener abastecimiento asegurado. Entonces yo creo que hay dos cosas. Por un lado, falta de una información y una bajada adecuada de parte de la autoridad de ciertos trámites que se pueden y que se deben hacer en forma no presencial, y además las plataformas adecuadas. Hemos visto además pues, en plena operación renta como también los mismos contadores están reclamando de que hay muchas cosas que se dicen que se pueden hacer pero que en realidad no se pueden hacer. Entonces yo insisto, hay una cosita que tiene que ver con el mal comportamiento de la ciudadanía, muchas veces por ignorancia, por egoísmo, por una serie de cosas, pero también está por otro lado la autoridad que tiene un estándar distinto, donde no ha sido demasiado clara ni prolija para entregar esa información y para generar las condiciones adecuadas para que la gente no tenga que estar saliendo a cada rato.
Sí, mira, a partir un poco también, o retomando lo que habíamos conversado en el bloque pasado, la autoridad señala que, según como lo ve el gobierno, no existe un dilema entre lo que pueden ser los ingresos y el empleo y evidentemente la actividad económica versus la salud y la vida de los chilenos. Eh, la salud y la vida de los chilenos es lo fundamental, ¿cierto? Eso también lo señala un poco la autoridad. Y en este conflicto que efectivamente entonces hay desde el nivel central con los gobiernos locales, y en algunos de los casos, tal como tú dices, Cristian, tiene que ver con este exceso de protagonismo, eh, yo creo que resulta necesario preocuparse, ¿cierto?, por aspectos fundamentales que tienen que ver con garantizar, ¿cierto?, el abastecimiento de alimentos y medicamentos y la provisión, ¿cierto?, de los servicios básicos como la luz, el agua, las telecomunicaciones, ¿cierto?, de manera de que el efecto que esto tenga no termine deteriorando permanentemente la situación en la que vive el Chile verdadero, el Chile de verdad, porque la gente que tiene acceso a estos servicios todavía no se le genera el problema profundo, sino que este problema profundo ya se está empezando a ver en el Chile, que es lo que defiende esta corriente de autoridades locales, ¿cierto?, en el Chile de verdad, donde ellos se encargan, ¿cierto?, de gestionar la realidad de lo que ocurre en sus respectivas jurisdicciones. Y el caso de Punta Arenas no deja de ser menor en el análisis, Alfredo. Sí, a ver, yo lo que quiero, no quiero que nuestras palabras también sean una especie así como de antesala o agoreros de ciertas calamidades o tragedias, ¿no? Pero yo creo que la situación en Magallanes es preocupante, y la ciudad de Punta Arenas, en toda la región en general. Yo creo que tenemos una alta incidencia de casos para la población que somos. A su vez ya hay 6 personas fallecidas, lamentablemente. Hacemos llegar un saludo y un sentido pésame a los familiares de estas personas. Y la verdad de las cosas que yo creo, y lo más preocupante para mí, es la desidia de muchísimas personas en hacer caso a las directrices que se han impartido por parte de las autoridades sanitarias correspondientes. Es cosa de ver las noticias o los testimonios que se manejan, digamos, a través de los medios de comunicación, la gran cantidad de gente todavía que circula por el centro de la ciudad, vehículos, cuadras completas de vehículos estacionados. Entonces yo creo que hay una inconsciencia también de ciertos ciudadanos que no le toman el peso a esta situación. Y lastimosamente esa inconsciencia de esos ciudadanos quizás no le toman el peso porque todavía para ellos los fallecidos, no es necesario que sea así, por favor, los fallecidos todavía no tienen ni cara, ni rostro para ellos, ni nombres, ni apellidos. Entonces todavía no sienten dolor. Y la verdad de las cosas es que eso acusa una falta de inconsciencia tremenda. No es necesario sentir el dolor propio para ser consciente de la situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo creo que aparte de las situaciones, digamos, que tienen que ver y que analizamos hace un rato atrás con los protagonismos, me parece bien a mí, con toda, digamos, seguridad, que algunas autoridades comunales hayan sacado la voz. Me parece bien también, digamos, este reporte que hace el intendente. Ahora, lo que a mí no me parece tan bien es que todas las decisiones se tomen a nivel central. Uno podría decir, claro, lo que pasa es que es una situación tan de emergencia que tiene que haber un mando centralizado. Quizás todo eso nos podría dar más luces de Manolo. Pero yo creo que hay decisiones que también deben tomarse localmente de acuerdo a la realidad que tiene cada comunidad. Y a mí me parece que aquí el tema de los permisos en Punta Arenas debiese ser un tema más drásticamente regulado. Sí, quiero hacer a partir de lo que tú señalas, Alfredo, quiero hacer un poco un paralelo de lo que me tocó vivir a mí cuando yo era partícipe de lo que era el Comité de Seguridad en la municipalidad.
Entonces, evidentemente, cuando las instrucciones vienen desde el nivel central, la realidad de Magallanes es distinta. Voy a decir una obviedad, ¿cierto? Voy a decir una obviedad en este momento. Solamente recordarles que en Magallanes nosotros tenemos magallánicos. Perdonen que esto parezca caricaturesco, pero lo escuché una vez de una autoridad cuando tuvo que ir a defender a Canadá, ¿cierto? ¿Por qué en Chile tenía que trabajarse o generarse una política especial para evadir el pago de impuestos? Entonces él dijo, partió diciendo en su exposición de que en Chile, un dato dijo voy a dar, en Chile hay chilenos. Bueno, y cuando desde el nivel central, entonces, en esas actividades de seguridad venía información que decía relación con directrices, yo cuando digo que en Magallanes hay magallánicos, evidentemente apunto a lo que tú señalas, Alfredo. La realidad es total y absolutamente diferente. Total y absolutamente diferente. Para muestra un botón con lo que está ocurriendo en nuestra región. En el noticiero central entonces, lo voy a decir, de Chilevisión, se entrevista al alcalde Raunich, ¿cierto? Y aparecemos como la Italia de Chile. Y resulta paradojalmente preocupante porque lo que señala la autoridad local nuestra dice hay una aplicación entre respiradores versus cuarentena. Y resulta que la cuarentena no la está respetando nadie. Entonces, si efectivamente ya tenemos un número importante de contagiados y hay un número importante de permisos, sobre 10.000 permisos diarios, que eso no deja de ser llamativo para una población de población de 120.000 habitantes. No deja de ser llamativo, como tú bien dices, Alfredo. Entonces, si ya no puedo preocuparme de la cuarentena, porque evidentemente entiendo que se me está escapando de las manos el manejo y el control de esta crisis en función de mantener la cuarentena, que es total en Magallanes. Entonces, claro que tengo que preocuparme de los respiradores, porque vamos a llegar a un punto donde efectivamente van a empezar, estuvimos a 2 camas, según la información que manejo, estuvimos a 2 camas de caer en crisis, de manera de no tener espacio para poder recibir a la gente que efectivamente iba llegando o iba a ir llegando, ¿cierto?, al hospital para tratarse de manera crítica. Llegaron 25, hay un total de 25 ventiladores y van a llegar 16 más. No es que esté preocupado de los ventiladores, porque lo que yo digo en mi análisis ahora es que ya la cuarentena da la impresión de que no se pudo controlar en Magallanes. Si tenemos más de 10.000 permisos diarios para una población de 120.000 habitantes, eso significa que en definitiva no se pudo controlar la cuarentena. Entonces, evidentemente, tengo que preocuparme de lo otro. A mayor número de habitantes que anda circulando, evidentemente el riesgo de contagio es mucho mayor, y eso como consecuencia trae, natural, ¿cierto?, de que sea mayor el número de probables crisis que se generen y probables ventiladores que se requieran. No sé si estoy acertado o no con mi análisis, con mi opinión, Cristian. Usted que fue autoridad. Un par de datos, sí, un par de datos, porque yo insisto que hay 2 partes acá. Una parte es la ciudadanía, pero falta la otra parte. Y la otra parte, ustedes no han tocado ni un ápice de la irresponsabilidad del gobierno. Porque un datito nomás. Las 10.000 permisos que tú puedes ver, gran parte de ellos se van a aplicar por los funcionarios públicos. No te olvides que el mayor empleador en Magallanes son funcionarios públicos. Y cuando tú sales a la calle, cada 2 o 3 cuadras hay un piquete de militares, que seguramente ellos también tienen permiso para estar en la calle. Entonces, la cifra de 10.000 permisos yo la pondría en algún contexto, porque yo creo que la mitad de esos 10.000 permisos corresponden a funcionarios públicos que están ejerciendo estas labores. Ahora, también es cierto que hay otro problema serio, porque igual la gente tiene que salir a cobrar dineros, porque no todo el mundo está bancarizado electrónicamente, y porque desgraciadamente también se ha colocado esta situación o esta especie como de alarma y prácticamente pánico de quedar desabastecimiento. Entonces, claro, la gente está como loca, desenfrenada, comprando y tratando de acaparar. Por eso digo yo, que falta todavía un llamado a la responsabilidad, a la seriedad de parte de la autoridad, de parte de los gremios empresariales, para comunicarle a la ciudadanía que esta cuestión no va a ocurrir, que no va a haber desabastecimiento. Entonces, cuando tú ves a los alcaldes que reman para el lado contrario del gobierno, lo único que hacen con eso es desacreditar justamente al gobierno. Entonces, por más que yo sea oposición al gobierno, hay un mínimo de conducción que un país merece. Y ese mínimo
conducción es justamente para que la ciudadanía no ande también como en la ley de la selva y actuando por su propia cuenta. Evidentemente que tiene que haber un orden. Ahora, también hay una cosa, esta famosa multa sanitaria, ¿quién va a pagar una multa de 50 millones de pesos? O sea, también hay que colocar una cuestión en contexto y en realidad. ¿Qué tan serias son esas multas? Es una cosa que también la ciudadanía está cuestionando. Entonces, mientras no se coloquen medidas efectivas y llamados claros de parte de la autoridad, también la ciudadanía se va a comportar mal. Sí, mira, Alfredo, te cedo enseguida la palabra. Yo no estoy tan seguro, Cristian, de que dentro de las cifras que incluyen estos permisos, y no sé si eso es más grave, agrava o no la situación, no estoy tan cierto de que efectivamente estén incluidas las Fuerzas Armadas, ¿eh? O las personas que efectivamente están haciendo el control en ese minuto en las calles. Te lo comento a partir, yo fui parte de una institución donde efectivamente cuando se generaban crisis, ¿cierto? Uno como autoridad no tenía la necesidad de acceder a este tipo de autorizaciones. No sé cómo se está manejando eso internamente hoy, ¿ya? Desde el gobierno, internamente digo, desde el gobierno central, para que efectivamente estas personas que se encargan de controlar, ¿cierto?, la cuarentena, tengan acceso, como todo ser humano o como todo ciudadano normal, a este tipo de autorizaciones. No, la verdad que yo creo, no estoy tan seguro de que estén incluidos dentro de los permisos, ¿eh? Ahora, evidentemente que la desorganización, claro, este conflicto que hay entre gobiernos, es que si no están incluidos los permisos, locales, si no están incluidos los permisos, peor es el desorden, porque tenía gente en la calle sin permiso. Por eso te lo comento, por eso te digo. Entonces, por eso yo dije, no sé si eso es más grave o no, en función de tu análisis. Y eso gatilla efectivamente de que el problema de desorganización y conflicto que se genera entre lo que está ocurriendo con las decisiones que se toman desde el nivel central y las decisiones que se están tomando desde los gobiernos locales, aumente más entonces esta expectativa que hay respecto de la población con relación a la cuarentena. Hay un dicho que dice, uno cuando no esté de acuerdo tiene que alinearse, ¿ah? Entonces yo no sé qué tan cierto es ese dicho o cuánto aplica para la realidad de lo que estamos viviendo. Alfredo, te cedo la palabra. Bueno, no sé cuál es tu incitación al análisis, porque mezclaste varios argumentos, digamos, pero bueno, voy a tratar de seguir la línea. El tema, fundamentalmente, yo creo que, declarándome absolutamente ignorante si los funcionarios que andan cumpliendo una función de control o fiscalización tienen permiso o no tienen permiso, a mí me da la impresión que por la función del permiso es tácito, digamos, porque andan en representación de una autoridad mayor que los envía a ejercer el control o la fiscalización en un estado de emergencia, además como que está muy bien. Pero el tema fundamental es que yo me refiero al ciudadano ese que pide permiso, que pide más de un permiso al día posiblemente, porque hay permisos con varias alternativas de acuerdo a las necesidades que tengan las personas, y hay personas que hacen uso de permiso en la mañana, en la tarde, y como los permisos son semanales, vale decir, se puede hacer en el transcurso de 7 días, se puede pedir una alternativa de permiso con diferencia de 7 días, 2 permisos cada 7 días. Entonces el tema, o dentro de los 7 días, entonces hay gente que está utilizando estos permisos de forma inadecuada y que anda mañana, tarde y todos los días fuera de su casa, cuando el Consejo Mayor, tanto la OMS, todos los organismos de países que ya han pasado situaciones más graves que las nuestras o que las están pasando, es justamente que la única forma de controlar este virus es que la persona hagan una situación o se mantengan en sus casas, utilizando, digamos, el concepto de la cuarentena. Entonces, yo creo que hay una conciencia mayor que falta en la ciudadanía. Ahora, ¿cómo crear esa conciencia? Eso habla también mal de nosotros y habla mal también de este espacio ciudadano que tenemos aquí en Magallanes, de que si no somos capaces de respetar esto, ¿cómo vamos a respetar otras cosas que son mayores, más abstractas, que tienen que ver más con el tema político u otras cosas, digamos, cuando justamente cuando está en juego la vida y la vida de los demás? Porque si yo soy responsable, no solamente soy responsable conmigo mismo,
porque aquí la premisa fundamental y la premisa mayor es que yo me cuido para cuidar a los demás, para que los demás me cuiden a mí. Entonces también hay una cuestión que es absolutamente, yo diría, de responsabilidad y de conciencia, y que a mi juicio no se está cumpliendo, y que a mi juicio también yo creo que el tema de los permisos en Magallanes ha sido demasiado laxo. Y ahí debió haber existido una posibilidad local o regional para que los permisos tuvieran un mayor grado de regulación. Yo no sé, a partir de lo que tú señalas, Alfredo, aunque tú no creas de que puede que uno con la opinión que genera Cristian o la propia opinión tuya puede quedar poco espacio para el análisis, pero fíjate que sin embargo igual se generan opiniones interesantes. Entonces, a partir de tu opinión interesante, lo que yo entiendo con el tema de los permisos es que de alguna otra forma no solamente se permita a una persona de un determinado grupo familiar salir a hacer determinadas compras, determinadas actividades con las entidades bancarias o financieras, asistir a centros asistenciales de salud, en fin, sino que también debiera, desde el punto de vista de la gestión, generarse una suerte de trazabilidad, de manera de poder saber si esa persona que está saliendo está vinculada a un grupo de riesgo donde tenga algún familiar que esté, ¿cierto?, afectado o contagiado con el virus. O sea, si tenemos problemas de desorganización o de desinformación, como los que tenemos en este minuto, menos esperar, ¿cierto?, entonces que se pueda hacer cruce de información, ¿cierto?, respecto de seguir esta trazabilidad para saber si las personas que andan circulando en la calle están o no asociadas a grupos de riesgo que estén en esta suerte de confinamiento, por llamarlo de alguna otra manera, de cuarentena. Cristian, te cedo la palabra. Claro, lo que pasa es que, y ahí un poco vuelvo yo a lo mismo con el tema de la austeridad, porque este software es una plataforma muy simple, en realidad, donde uno llena un formulario, punto, no hay verificación ninguna. De hecho, si ustedes pueden tramitar, por favor, un permiso, se van a dar cuenta que además les va a salir con el horario de Chile, no con el horario de Punta Arenas. Sí, entonces, sí, eso es verdad, sí. Claro, entonces en realidad es una plataforma sí, es una plataforma muy simple y no hace ninguna verificación, no hace ninguna. Entonces, claro, se hizo lo más simple posible justamente para que la gente pudiese tramitarlo, pero, o sea, hay un equilibrio que hay que cumplir acá, y lo que tú señalas es muy clave, muy relevante, pero ahí se necesita, claro, que el software fuese mucho más complejo, más completo, y evidentemente esto va a haber que desarrollarlo en algún momento, porque estas cuarentenas van a durar harto rato más. Entonces, claro, aquí va a haber una responsabilidad ahora de algún ente del gobierno que desarrolle una plataforma más acorde para tener ese registro y ese control, y además para que no exista este despelote que de la misma casa, si viven 4 personas, las 4 personas andan saliendo todas juntas, que es otra cosa que no hace el sistema. Sí, eso es muy cierto, fíjate. Entonces, quiero algo, Alfredo, cuando preparábamos esta reunión, Cristian, recuerdan, algo conversábamos del tema de la salud mental, porque más allá del contagio y del virus propiamente tal, ¿cierto?, este encierro, y algo vimos también en el programa pasado, genera un problema, una crisis mental también que no es menor. Te fijas lo que está ocurriendo al interior de las casas, de los domicilios, de los hogares. Escuchaba la opinión de una experta de la Organización Mundial de la Salud, o leía, perdón, y decía de que más que hablar de distanciamiento social, hay que hablar de distanciamiento físico. Esto es que nosotros tenemos que separarnos físicamente, pero socialmente estamos conectados gracias, ¿cierto?, en este caso, por ejemplo, a lo que estamos haciendo nosotros, de poder hacer nuestro programa y de poder reunirnos y de poder conversar y de poder opinar, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo y de poder analizar, gracias a la tecnología, gracias a esta cosa que tiene que ver con estos insumos básicos, servicios básicos de conectividad. Entonces, algo también decíamos en el programa pasado que tiene que ver con que la cuarentena, complementando lo que tú dices, Cristian, la cuarentena no se termina, sino que cambia de fase. Y si en este minuto no somos capaces
¿cierto? En la región, me refiero principalmente, de controlar la cuarentena desde el punto de vista interno, o sea, desde la autorregulación. Si no somos capaces de controlar eso, menos vamos a ser capaces entonces de controlar la fase que venga, donde sí se requiere mucho del autocontrol, ¿cierto? Alfredo. Sí, mira, yo creo que una de las grandes afectaciones, justamente yendo al punto, es el tema psicológico, ¿no? No nos olvidemos que el 20% de la población de Magallanes constituyen personas del grupo etario que va de los 60 años para arriba. Y de ahí se reparte diferentes grupos etarios, el resto de porcentaje, vamos, para hacer el 100%. Pero yo creo que dentro del tema de los adultos mayores hay mucha gente también que vive sola, que sus parientes ya no viven en Magallanes. Entonces yo creo que también hay un grado de afectación, digamos, psicológico, y que eso no es menor. O adultos mayores que tienen sus parientes aquí en Punta Arenas, pero por razones, digamos, justamente de cuidado, porque no quieren contagiarse o tienen temor a contagiarse, los parientes a contagiarlo a ellos, no se ven físicamente. Pero bueno, gracias a esta nueva tecnología pueden acercarse un poco. Pero también seamos conscientes, o sea, no todas las personas de la tercera edad manejan estas tecnologías. Hay personas que obviamente la manejan muy bien y han logrado de alguna forma involucrarse, hacer uso de ellas, pero otras personas que no manejan esta tecnología. Entonces están en una situación de aislamiento mayor. Felizmente existe el celular, ¿no? El celular hoy día, o sea, permite que las personas se puedan comunicar con mayor facilidad y a cada rato, pero el tema también es un tema bien complicado, porque no solamente tenemos que sumar el aislamiento físico, sino que cuántas personas a lo mejor están cumpliendo con este tema de la cuarentena en un espacio reducido muy menor, en escasísimos metros cuadrados, con las relaciones o deterioro de las relaciones de convivencia que eso conlleva. Entonces, es mucho más allá de lo que uno pudiese pensar. Obviamente creo que no hay otra solución que el aislamiento físico en estos momentos, pero es un tema complejo, un tema que seguramente habrá que abordar profundamente y no superficialmente, como de repente se trata de no sé, de señalar en algunos programas de televisión, tanto locales como nacionales, y fundamentalmente por algunas personas que tienen responsabilidad al respecto, pero yo creo que es un tema muy profundo, muy mayor, y yo creo que aun cuando esta situación pase va a causar un grave daño al ánimo y a la psicología de las personas. Cristian, te cedo la palabra, que nos queda un minutito, amigo. Sí, tema no menor que tocó Alfredo, porque evidentemente aquí esta pandemia reveló también una debilidad estructural que tenemos como país. O sea, no todo el mundo puede hacer evidentemente la cuarentena en igualdad de condiciones, porque las casas son pequeñas, se deteriora la convivencia, no todo el mundo tiene conexión a internet siquiera, o maneja adecuadamente las plataformas. Entonces, hay una brecha importante en la que hay que trabajar en los siguientes meses para poder salvar justamente esta situación de diferencia que tenemos, porque en una situación como esta, claro, el que pueda enfrentar la cuarentena, el que se pueda abastecer adecuadamente, el que pueda ocupar la internet, ese va a andar más o menos bien, pero el que no tiene esas condiciones está bastante bien complicada su situación, sobre todo además por lo que señala Alfredo, el deterioro de la convivencia interna del hogar. Sí, hay un aspecto, Cristian, disculpa ahí, no sé si te interrumpo, que tiene que ver también con cómo nosotros hemos ido dejando en el camino a nuestros adultos mayores. Y digo nosotros porque al final y al cabo, independientemente que la autoridad, las anteriores y esta, tienen una responsabilidad mayor, digo, todos somos responsables, hemos ido dejando en el camino a los adultos mayores, integrándolos bastante poco a la sociedad. Debiesen haber talleres a través de, no sé, de todas las organizaciones funcionales de la comunidad para involucrar a los adultos mayores en el tema del manejo de las redes sociales y fundamentalmente de estas nuevas tecnologías. Porque a mí realmente el otro día
me dio pena cuando pude comprobar a través de imágenes que me hicieron llegar cómo personas de la tercera edad recurrían a una caja de compensación a cobrar sus pensiones. La mañana muy temprano, con temperatura relativamente baja, personas bordeando los 80 años y de más de 80 años, parados a la intemperie, porque probablemente entraban al recinto de 3 o 4 personas, con una indolencia, yo diría, bastante grande, y las personas tenían que ir a cobrar sus recursos o sus pensiones en forma presencial, porque no se les permitía de otra forma, o no tenían acceso, digamos, a las plataformas que hipotéticamente se venden como la gran solución. Entonces, por otra parte, yo digo, ¿cuánto costaría en este país implementar cosas tan sencillas como se han hecho en otros países, de que los adultos mayores que cobran el día martes, ¿por qué la caja de compensación? Mucha gente que a lo mejor podría trabajar como de mensajero, ¿no? El día martes le corresponde pagar de tal letra a tal letra, ¿y por qué no le llevan el pago de sus pensiones o le hacen el pago de sus pensiones a sus casas? ¿O por qué no van a sus casas, obviamente con todos los resguardos habido por haber, guantes, máscaras, para concretarles algún sistema electrónico que le permita depositar sus recursos? Entonces yo creo que soluciones creativas, imaginativas hay, pero da la impresión que todavía en este país, o en nuestro país, nos interesan muy poco los adultos mayores, ¿no? Y olvidándonos que todos vamos caminando, algunos más rápido, otros más lentos, pero todos vamos caminando hacia la misma situación cronológica en términos de edad. Eso es correcto, fíjate, los adultos mayores. No es menor el tema, principalmente Magallanes. Solamente para cerrar, porque nos pilló el tiempo, conversábamos esto al inicio del programa o en la preparación, ¿cierto? Uno no se da cuenta cómo avanza el tiempo en este trabajo que hacemos nosotros de análisis de opinión. Solamente para cerrar, fíjense que el llamado evidentemente siempre es a la responsabilidad, a la conciencia, al autocuidado, ¿cierto? A la autoexigencia de cumplir con lo que significa esta cuarentena, por el respeto principalmente al otro, al otro ciudadano que es par mío, ¿cierto? Estamos en crisis con el tema de la pandemia, del COVID-19, pero se nos acerca también lo que va a ser el virus sincicial, que es para los más chiquitos, la influenza, que nos afecta a todos, y solamente un dato, todavía no llegamos al pic de lo que significa el COVID-19 en nuestro país. Entonces, insisto con el llamado a la responsabilidad. Coincido con Cristian de que efectivamente no sé si los datos permiten en Magallanes cerciorarnos de que efectivamente estamos aplanando la curva. Bien, amigos, este es escenario social, un aporte, ¿cierto?, desde la academia para el análisis, para la opinión. Como siempre, Cristian García, un abrazo fraterno, gracias por tu opinión, gracias por tu análisis. Lo mismo Alfredo Fonseca Mijovinovich, gracias por tu tiempo y por tu disposición a colaborarnos, no solo a mí, no solo a Cristian, sino que a toda la comunidad con tu opinión. Un saludo, muchachos, nos vemos en el próximo programa y gracias a nuestra comunidad, a nuestros ciudadanos por hacerse partícipe de seguirnos en este programa. Desde Polar Comunicaciones, un abrazo a todos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.